Con 50 millones de euros en mis manos, mi esposo me pidió separarnos. Pero jamás imaginó que yo también tenía un plan mejor. La noche olía a sopa de lentejas y a traición cuando mi mundo se desplomó en nuestra pequeña mesa de roble. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Lucía Fernández. Tengo 69 años. Y hasta esa noche de marzo, creía que había encontrado el amor en la última etapa de mi vida. Llevaba puesto mi suéter de lana gris, el que Daniel me había regalado por Navidad, mientras servía la cena en nuestro pequeño piso de Malasaña. Mis manos, arrugadas por años de trabajo, temblaron ligeramente al colocar el pan sobre la mesa, no por la edad, sino porque algo en el aire se sentía diferente. Daniel estaba sentado frente a mí, con esa camisa azul que tanto me gustaba, pero su mirada esquivaba la mía. Durante 47 años había aprendido a leer las señales de peligro en los hombres, y esa noche todas las alarmas sonaban en mi cabeza. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, como cada noche desde hacía 3 años. Él removió la sopa sin probarla, los dedos tamborileando contra la mesa de madera que habíamos comprado juntos en el rastro. Ese sonido repetitivo me ponía nerviosa. «Lucía, tenemos que hablar», dijo finalmente, y las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Mi cuchara se detuvo a medio camino hacia mi boca. En el pequeño comedor, el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre se volvió ensordecedor. El aroma de la sopa se transformó en algo amargo, nauseabundo. «¿De qué quieres hablar?», susurré, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. Daniel se aclaró la garganta y sacó una carpeta de cuero marrón que había estado escondida debajo de su servilleta. Mis ojos se fijaron en esa carpeta como si fuera una serpiente a punto de atacar. «Creo que lo mejor es que nos separemos, Lucía», dijo sin mirarme a los ojos, como un cobarde que anuncia malas noticias por teléfono. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Pude escuchar mi propia respiración, entrecortada y dolorosa. La bombilla del techo parpadeó una vez, como si el universo mismo dudara de lo que acababa de escuchar. «¿Perdón?», logré articular, con la voz tan quebrada que ni yo la reconocí. «No tiene sentido seguir así. Somos demasiado diferentes», continuó, y entonces empujó la carpeta hacia mí con dedos que temblaban imperceptiblemente. «Pero para que todo quede claro y sin problemas, necesito que firmes estos papeles». Abrí la carpeta con manos que se habían vuelto de plomo. Las letras bailaban frente a mis ojos, pero poco a poco las palabras cobraron forma. Era un acuerdo de separación, pero no cualquier acuerdo. Era un documento que transfería el control de mis inversiones, mis propiedades, todo mi patrimonio, a su nombre. A cambio, yo recibiría una asignación mensual modesta para gastos personales básicos. «Así podrás vivir tranquila, sin preocupaciones financieras», añadió con una sonrisa que me revolvió el estómago. «Yo me haré cargo de todo». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Mi garganta se cerró, como si alguien me estuviera estrangulando lentamente. No me estaba pidiendo una separación, me estaba robando en vida, con papeles legales y una sonrisa falsa. Recordé entonces la primera vez que nos vimos, hace 4 años. En una feria de libros antiguos cerca de la Plaza Mayor. Él había comentado sobre un ejemplar de García Lorca que yo estaba hojeando, y su voz grave me había hecho sentir como una joven de nuevo. Me había dicho que buscaba compañía para los años dorados, que el dinero no le importaba, que solo quería a alguien con quien compartir atardeceres y conversaciones. Mentiras. Todo habían sido mentiras perfectamente ensayadas. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No es planeado, Lucía. Es lo que necesitamos», respondió, pero su mirada siguió huyendo de la mía. Cerré la carpeta de golpe. El sonido resonó en el pequeño apartamento como un disparo. Me levanté de la mesa, mis piernas temblando bajo el peso de la traición, y caminé hacia la ventana que daba al bullicioso barrio. Las luces de los bares y restaurantes parpadeaban abajo, llenas de vida que yo ya no sentía correr por mis venas.
Tenía 69 años y había sobrevivido a una guerra, a la muerte de mi primer esposo, a la pobreza, a criar 2 hijos sola. Había construido con estas manos arrugadas un patrimonio de 50 millones de euros, centavo a centavo, lágrima a lágrima. Y este hombre, este extraño con cara familiar, creía que podía arrebatármelo todo con una cena y papeles firmados. Pero Daniel no sabía algo. En 50 años de lucha, había aprendido que la venganza se sirve fría, y yo tenía mucho hielo guardado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá del salón, observando cómo las sombras de los árboles de la calle se movían contra las paredes. Mi mente viajó hacia atrás, a los años duros, a los años en los que cada euro tenía que rendir para 3. Recordé mis manos de 20 y pocos años, rojas y agrietadas del frío, cosiendo hasta altas horas en una habitación sin calefacción en lavapiés. Mi primer marido, Joaquín, había muerto de cáncer cuando nuestros hijos tenían apenas 8 y 10 años. No había seguros, no había pensiones generosas, solo había una viuda con 2 bocas que alimentar y una máquina de coser heredada. Trabajaba de día en una fábrica textil cerca de Atocha, donde el ruido de las máquinas me dejaba sorda hasta la noche. Por las tardes, cosía ropa para las señoras del barrio de Salamanca, dobladillos perfectos, cremalleras invisibles, arreglos que convertían vestidos viejos en joyas nuevas. Mis dedos sangraban de tanto pincharse, pero cada puntada era un paso hacia la supervivencia. Los domingos limpiaba oficinas en el centro, edificios altos y fríos donde ejecutivos tomaban decisiones sobre millones mientras yo fregaba los suelos que pisaban. Era invisible para ellos, una sombra que limpiaba sus vidas sin merecer una mirada. Pero yo los observaba, los escuchaba hablar de inversiones y propiedades cuando creían que nadie entendía. Aprendí, escuché y guardé cada palabra. Mi primer apartamento lo compré en 1985, un estudio diminuto en Tetuán que nadie quería porque el edificio estaba en ruinas. Lo reformé yo misma, aprendiendo albañilería de libros de la biblioteca y YouTube cuando llegó Internet. Trabajé de noche y los fines de semana, mezclando cemento y colocando azulejos hasta que mis uñas quedaron permanentemente manchadas. Ese apartamento se revalorizó. Lo vendí y compré 2 más pequeños, luego 3, luego 5. Cada compra era una apuesta calculada, cada venta una pequeña victoria contra un mundo que me había enseñado que las mujeres como yo no construíamos fortunas. Solo las heredábamos o nos las regalaban hombres generosos. Me equivoqué 1000 veces. Perdí dinero en inversiones arriesgadas. Me estafaron contratistas sin escrúpulos. Compré propiedades que resultaron ser problemáticas. Pero seguí levantándome. Seguí aprendiendo. Seguí construyendo. A los 50 años tenía un pequeño imperio de propiedades en Madrid. A los 60 había diversificado en acciones y bonos. Mis hijos, Carlos y Elena, habían terminado la universidad sin deudas. Habían comprado sus primeras casas con mi ayuda. Habían construido sus vidas sabiendo que su madre los respaldaría siempre. Nunca me casé de nuevo. Durante 20 años, rechacé a hombres que se acercaban con sonrisas demasiado amplias, cuando alguien les susurraba al oído cuánto valía la discreta viuda del barrio. Hasta que llegó Daniel. Ahora, sentada en la oscuridad de mi salón, entendía con claridad dolorosa que él había sido el más calculador de todos. No había llegado por casualidad a esa feria de libros. Alguien le había hablado de mí. Alguien le había descrito a la millonaria solitaria que guardaba sus secretos mejor que un banco suizo. El teléfono vibró en la mesa de centro. Un mensaje de Daniel. Espero que puedas pensar con claridad, Lucía. Es lo mejor para nosotros dos. Lo mejor para él, quería decir. Me levanté y fui a mi dormitorio, donde guardaba una caja fuerte detrás de un cuadro de Sorolla que había comprado en una subasta. Dentro estaban mis documentos más importantes, los papeles que probaban cada centavo de mi fortuna, cada propiedad que había comprado con sudor y lágrimas. Sonreí por primera vez en horas. Daniel creía que era una vieja sentimental fácil de manipular, pero no sabía que durante 50 años había sobrevivido a hombres mucho más inteligentes que él.
Los siguientes días fueron como caminar por un campo minado emocional. Daniel actuaba como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera pedido que firmara mi propia sentencia de muerte financiera. Se levantaba cada mañana, se afeitaba silbando, desayunaba sus tostadas con mermelada como si no hubiera destrozado nuestra vida con una carpeta de cuero marrón. «Buenos días, cariño», me decía, besándome la frente con esos labios que ahora me sabían a veneno. «¿Has pensado en lo que hablamos?» Yo asentía, fingiendo la confusión de una anciana abrumada por decisiones legales complicadas. «Necesito tiempo, Daniel. Son muchos papeles. Muchas palabras que no entiendo». Por supuesto, respondía él, palmeándome la mano con condescendencia. «Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda que esto es lo mejor para ti, lo mejor para mí». Cada vez que pronunciaba esas palabras, algo se retorcía en mi estómago, pero mantuve la máscara. Interpreté el papel de la mujer mayor confundida y dependiente que él necesitaba que fuera para que su plan funcionara. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, llegó su hermana Carmen de visita. No me había avisado. Apareció en mi puerta con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de fingir afecto familiar. «Hola, Lucía. Espero que no te moleste que haya venido sin avisar», dijo, aunque ya estaba empujando la puerta para entrar. Carmen tenía esa elegancia estudiada de las mujeres que han vivido toda su vida de la generosidad de otros. Su bolso era de una marca que yo reconocía de mis días limpiando oficinas en el centro, donde veía a ejecutivas llevando los mismos modelos. Su perfume llenó mi pequeño salón, demasiado fuerte, demasiado caro, demasiado calculado. «Claro, pasa. ¿Quieres un café?», ofrecí, aunque cada fibra de mi ser quería cerrarle la puerta en la cara. «No, gracias. Solo venía a hablar contigo». Se sentó en mi sofá sin que la invitara, cruzando las piernas con una elegancia que parecía ensayada. «Daniel me contó que están reorganizando algunas cosas». «¿Reorganizando? Qué manera tan delicada de describir un robo». «Sí, bueno, son decisiones complicadas», murmuré sirviendo mi propio café con manos que fingí temblorosas. «¿Sabes, Lucía?» Carmen se inclinó hacia adelante, adoptando ese tono íntimo que usan las mujeres cuando van a clavarte un puñal entre las costillas. «Me alegra mucho que Daniel haya tomado esta decisión». «¿Ah, sí?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Ay, mi querida», suspiró teatralmente. «Las mujeres de nuestra edad, a veces nos hacemos ilusiones sobre ciertas cosas, sobre el amor, sobre la capacidad de atraer a hombres más jóvenes». Sus palabras cayeron como gotas de ácido sobre mi piel. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, erosionando mi autoestima, haciéndome sentir como una vieja tonta que había confundido interés romántico con cazafortunas. «Daniel es un hombre muy atractivo», continuó. «Podría estar con mujeres mucho más jóvenes, ¿no te parece? Mujeres que, bueno, que tengan más que ofrecer que solo estabilidad económica». La taza de café se me resbaló de las manos. Se estrelló contra el suelo de mi cocina, el líquido oscuro esparciéndose como sangre sobre las baldosas blancas que había puesto yo misma años atrás. «Ay, perdón», dije, agachándome para recoger los pedazos. «Qué torpe soy». Carmen no se movió para ayudarme. Se quedó sentada, observándome recoger los fragmentos de cerámica mientras continuaba su disección psicológica. «No eres torpe, Lucía. Solo vulnerable. Es normal a tu edad. Por eso es tan bueno que Daniel se haga cargo de tus cosas. Los hombres entienden mejor estos temas de dinero y papeles legales». Me quedé agachada un momento más de lo necesario, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta como bilis. Esta mujer, que nunca había trabajado un día en su vida, que vivía de la pensión de su marido muerto y de los regalos de su hermano, me estaba explicando que los hombres entendían mejor el dinero. «Tienes razón», dije finalmente incorporándome. «Los hombres son más listos para estas cosas». Carmen sonrió, satisfecha de haber cumplido su misión de demolición. «Exactamente. Y Daniel, bueno, tiene planes. Grandes planes. Este acuerdo le va a permitir hacer inversiones importantes, expandir su negocio. Vas a ser parte de algo mucho más grande. ¿No te emociona? Parte de algo grande».
Traducción. Tu dinero va a financiar la nueva vida de mi hermano. ¿Qué tipo de inversiones? Pregunté, fingiendo curiosidad inocente. Los ojos de Carmen brillaron con avaricia mal disimulada. Bueno, hay una oportunidad increíble en un desarrollo inmobiliario en Marbella. Apartamentos de lujo, muy exclusivos. Daniel dice que en 5 años el valor se va a triplicar. Marbella. Por supuesto. El sueño de todo estafador de mediana edad. Apartamentos de lujo en la Costa del Sol financiados con el dinero de una viuda ingenua. Suena maravilloso, murmuré. ¿Y yo? ¿Yo podría vivir en uno de esos apartamentos? Carmen rió. Un sonido que me recordó al graznido de las gaviotas que robaban comida en el puerto. ¡Ay, Lucía! ¡Qué ocurrente eres! Esos apartamentos son bueno, para un tipo de clientela más internacional. Pero no te preocupes. Daniel se va a asegurar de que tengas un lugar cómodo donde vivir. Algo más. Apropiado para ti. Apropiado para mí. Un estudio pequeño en algún barrio alejado, con lo justo para sobrevivir mientras ellos vivían como reyes con mi dinero. Carmen se quedó otra hora, continuando su trabajo de zapa psicológica. Me habló de lo mucho que Daniel me quería, de lo afortunada que era de tener a un hombre que se preocupara tanto por mi futuro, de lo terrible que sería envejecer sola y confundida sin alguien que tomara las decisiones difíciles por mí. Cuando finalmente se fue, me quedé en mi salón sintiendo como si me hubieran dado una paliza. Pero no por las razones que ella pensaba. Mi rabia no era por sentirme humillada o engañada. Era por la pura audacia de estos mediocres que creían que podían jugar conmigo como si fuera una anciana senil. Esa noche, cuando Daniel regresó del trabajo, me encontró preparando la cena como siempre. Pollo al ajillo, su plato favorito, con el aroma del ajo y el perejil llenando la cocina. ¡Qué bien huele!, dijo, abrazándome por detrás mientras yo removía la sartén. ¿Cómo estuvo tu día? Vino Carmen de visita, le dije, manteniendo la voz neutral. Sentí cómo se tensaba detrás de mí. ¿Ah, sí? ¿Y de qué hablaron? De cosas de mujeres. Mentí. Me contó sobre los apartamentos de Marbella. Suena muy emocionante. Daniel se relajó inmediatamente. Carmen habla demasiado, dijo, pero su tono era de alivio. Aunque tiene razón. Va a ser una inversión increíble. Te va a gustar formar parte de algo tan grande. ¿Cuándo necesitas que firme los papeles? Pregunté, girándome para mirarlo a los ojos. Por primera vez en días, Daniel me miró directamente. Sus ojos brillaron con una codicia que ya no se molestaba en esconder. Cuando tú estés lista, amor. Pero no deberíamos esperar mucho. Estas oportunidades no duran para siempre. Lo entiendo, asentí. Creo que estoy lista. Daniel sonrió, y por un momento vi al depredador que se escondía detrás de la máscara del compañero amoroso. ¿Mañana?, preguntó, tratando de sonar casual. Mañana, confirmé. Esa noche, después de que Daniel se durmiera, me senté en la cocina con una taza de manzanilla y el teléfono en la mano. Tenía un número guardado desde hacía años, un contacto que nunca pensé que necesitaría usar. Marqué el número y esperé. «Luis, soy Lucía Fernández. Siento llamarte tan tarde, pero necesito tu ayuda. Es urgente». Luis Mendoza había sido mi abogado durante 15 años, desde que decidí formalizar mis primeras inversiones serias. Era un hombre discreto, meticuloso, y lo más importante, había visto nacer mi fortuna euro a euro. Conocía cada propiedad, cada cuenta, cada movimiento financiero que había hecho en las últimas décadas. «Lucía, por supuesto. ¿Qué necesitas?» Su voz sonaba alerta a pesar de la hora. «Necesito que mañana, a primera hora, hagas algo por mí. Todo, absolutamente todo lo que tengo, debe quedar protegido, blindado. Quiero que ni siquiera yo pueda tocarlo sin tu autorización». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Está todo bien? ¿Alguien te está presionando?» «Digamos que he recordado por qué nunca me volví a casar», respondí con una amargura que no pude disimular. «¿Puedes hacerlo?» «Claro. Fideicomiso irrevocable. Tú como beneficiaria. Yo como administrador. ¿Alguna condición especial?» «Que si algo me pasa, todo vaya para mis hijos. Y que si alguien trata de demostrar que no estoy en mis cabales para forzar algún cambio,
haya pruebas médicas recientes que confirmen lo contrario. Entendido. ¿A las 9 en mi despacho? Perfecto. Al día siguiente, Daniel se levantó de un humor excelente. Canturreaba mientras se duchaba, silbaba mientras desayunaba. Era el día en que se convertiría en multimillonario, y no podía disimular su emoción. ¿Lista para nuestro gran día?, me preguntó, dándome un beso en la mejilla que me quemó como hierro candente. Lista, respondí, fingiendo nerviosismo. Aunque, ¿podrías acompañarme al médico antes? He estado teniendo algunos olvidos últimamente, y quiero asegurarme de que estoy bien para tomar decisiones importantes. Daniel frunció el ceño ligeramente. Mi petición no encajaba en su cronograma perfecto. ¿Es necesario hacerlo hoy? Podríamos ir otro día. Me daría más tranquilidad. Insistí. Si voy a firmar algo tan importante, quiero estar segura de que mi mente está clara. No podía negarse sin parecer sospechoso, así que accedió con una sonrisa forzada. A las 8 de la mañana, estaba en la consulta del doctor Ramírez, mi médico de cabecera desde hacía 10 años. Le expliqué que necesitaba un examen cognitivo completo y una evaluación de mi capacidad mental para tomar decisiones legales. ¿Algún problema específico, Lucía?, me preguntó con preocupación genuina. Digamos que hay personas que podrían cuestionar mi lucidez mental si tomo ciertas decisiones que no les convienen. Respondí. Necesito que quede claro por escrito que estoy perfectamente cuerda. El doctor entendió inmediatamente. No era la primera vez que veía casos donde familiares o parejas trataban de declarar incompetentes a personas mayores para acceder a sus bienes. 2 horas después, tenía en mis manos un informe médico completo que certificaba mi excelente estado mental, mi capacidad de juicio intacta y mi competencia absoluta para tomar decisiones legales y financieras. Daniel me esperaba en el despacho de Luis, paseando nerviosamente por la sala de espera. Cuando me vio llegar con la carpeta médica, sonrió aliviado. ¿Todo bien? Perfectamente, respondí. El doctor dice que tengo la mente más clara que muchas personas de 40 años. Luis nos recibió en su despacho, un espacio elegante pero sobrio que respiraba competencia profesional. Había conocido a Daniel en un par de ocasiones sociales, y siempre había mantenido con él esa cortesía fría que reservaba para las personas que no le inspiraban confianza. «Buenos días», saludó Luis. «Lucía me ha contado que necesitan formalizar algunos cambios en su situación patrimonial». Daniel asintió ansiosamente. «Exacto. Queremos simplificar las cosas, que todo quede bajo una sola administración. Es más eficiente». Luis me miró directamente. «¿Está usted segura de que esto es lo que desea, señora Fernández?» «Completamente segura», respondí con firmeza. «Quiero que todos mis bienes estén perfectamente protegidos». Daniel sonrió ampliamente, interpretando mis palabras como había esperado. Luis abrió una carpeta gruesa y comenzó a explicar los documentos. Pero no eran los documentos que Daniel esperaba. Eran los papeles del fideicomiso que habíamos preparado la noche anterior. «Como pueden ver», explicó Luis con su voz profesional, «este fideicomiso irrevocable garantiza que todos los bienes de la señora Fernández queden protegidos bajo administración legal independiente». La sonrisa de Daniel comenzó a desvanecerse mientras Luis continuaba explicando las cláusulas del fideicomiso. Poco a poco, la realidad comenzó a filtrarse en su mente. No iba a controlar nada, ni un euro, ni una propiedad, nada. «Perdón», interrumpió Daniel, su voz ligeramente temblorosa. «Creo que hay una confusión. Los documentos que yo preparé eran diferentes». «¿Qué documentos?», preguntó Luis, fingiendo perfectamente la ignorancia. Daniel me miró con algo que empezaba a parecerse al pánico. «Lucía, hablamos de otra cosa, de que yo me haría cargo». «Ah, sí», respondí con la voz más dulce que pude invocar, pero después de hablar con Luis, entendí que era mucho mejor proteger todo legalmente, para que nadie pueda aprovecharse de mí. ¿No te parece una excelente idea? El silencio en el despacho se volvió denso, pesado. Daniel miraba los papeles como si fueran una sentencia de muerte. Luis mantenía su expresión profesional, pero yo podía ver el brillo de satisfacción en sus ojos. «Claro que es una buena idea», murmuró Daniel finalmente. «Pero yo pensé que...» «¿Pensaste qué?»,
Pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿Pensaste que una vieja tonta iba a regalarte 50 millones de euros a cambio de unas palmaditas en la cabeza y promesas de amor eterno? La máscara de Daniel se desplomó completamente. Por primera vez desde que lo conocía, vi su verdadero rostro, frío, calculador, y ahora, desesperado. Lucía, no entiendes. Entiendo perfectamente. Lo interrumpí. Entiendo que me investigaste antes de acercarte a mí. Entiendo que cada conversación, cada caricia, cada te amo, fueron actuación. Entiendo que planificaste robarme todo lo que he construido en 50 años de trabajo. Daniel se puso de pie bruscamente, la silla raspando contra el suelo de madera. No puedes hacer esto. Tenemos planes. Carmen ya ha hecho compromisos con los inversores de Marbella. ¿Carmen ya hizo compromisos con mi dinero? Mi voz subió una octava. ¡Qué interesante! Luis se aclaró la garganta. Señor, si me permite, creo que debería consultar con su propio abogado antes de hacer cualquier declaración adicional. Daniel se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Su familia ya había gastado dinero que no tenían. Había hecho promesas basadas en una fortuna que creían tener asegurada. Lucía, por favor. Su voz ahora sonaba suplicante. Podemos arreglarlo. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. La solución ya está aquí, dije señalando los documentos del fideicomiso. Mis bienes están protegidos, y tú puedes irte tranquilo sabiendo que tu plan fracasó completamente. No puedes dejarme así. Llevamos 3 años juntos. 3 años que tú has pasado fingiendo amarme mientras planeabas robarme. Me levanté de mi silla, sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Daniel? Que si realmente me hubieras amado, si hubieras sido honesto conmigo, yo habría compartido todo contigo voluntariamente, pero preferiste el engaño, la manipulación, el robo. Daniel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró hacia mí. Esto no termina aquí, Lucía. Carmen tiene contactos, abogados. Vamos a pelear esto. Perfecto. Respondí con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. Que Carmen traiga a sus abogados. Luis les va a explicar exactamente cuánto dinero van a gastar tratando de romper un fideicomiso irrevocable firmado por una mujer mentalmente competente que actuó con total libertad. Por primera vez en días, me sentí completamente viva. Daniel salió del despacho de Luis dando un portazo que hizo temblar los cristales. Yo me quedé sentada, respirando profundamente, sintiendo cómo algo que había estado oprimiendo mi pecho durante semanas, finalmente se liberaba. ¿Estás bien?, preguntó Luis, observándome con preocupación. Mejor que bien, respondí. Por primera vez en 3 años, estoy siendo yo misma. Esa tarde, Daniel no regresó a casa. Su ausencia llenó el apartamento de una paz que había olvidado que existía. Me preparé una cena simple, una tortilla francesa y una ensalada, y la comí en el sofá mientras veía las noticias. Algo tan sencillo, tan cotidiano, y sin embargo se sentía como un lujo que había estado negándome. No tuve que preocuparme por cocinar su plato favorito, por escuchar sus quejas sobre su trabajo, por fingir interés en sus planes para nuestro futuro, que nunca habían incluido realmente mi bienestar. Mi teléfono empezó a sonar a las 9 de la noche. Daniel. Lo dejé sonar. Volvió a llamar 10 minutos después, y otra vez 15 minutos más tarde. Al cuarto intento, apagué el teléfono. El silencio en mi hogar era delicioso. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña en el pecho. Me tomó varios minutos darme cuenta de qué era esperanza. Por primera vez en meses, no sentía esa ansiedad matutina, esa sensación de caminar sobre cristales rotos que había caracterizado mis días desde que Daniel comenzó a presionarme. Me vestí despacio, eligiendo mi ropa favorita en lugar de los colores que a él le gustaban. Un vestido azul marino que me hacía sentir elegante, los zapatos cómodos que él decía que me hacían ver demasiado mayor, el collar de perlas que había heredado de mi madre y que él consideraba anticuado. Desayuné en la pequeña cafetería de la esquina, la misma donde solía ir antes de que Daniel llegara a mi vida con sus preferencias sobre dónde debíamos comer
¿Y qué imagen debíamos proyectar como pareja? La camarera, una mujer de mi edad llamada Rosa, me sonrió cuando entré. «Lucía, hacía mucho que no te veía por aquí. He estado ocupada», respondí, sintiendo cómo se me relajaban músculos que no sabía que tenía tensos. «Te ves diferente, más radiante», observó Rosa mientras me servía mi café con leche habitual. Radiante. Esa palabra me acompañó durante todo el día. Por la tarde, mientras paseaba por el retiro, algo que no había hecho en meses porque Daniel consideraba que caminar sin rumbo era una pérdida de tiempo, mi teléfono vibró con un mensaje. «Carmen, necesitamos hablar. Es urgente». No respondí. 10 minutos después, otro mensaje. «Lucía, por favor. Daniel está desesperado. Podemos encontrar una solución». Y luego otro. «No seas irresponsable. Hay mucho dinero en juego». Apagué el teléfono y seguí caminando. Los árboles del parque estaban comenzando a brotar, pequeñas hojas verdes que prometían primavera. No había notado el cambio de estación. En los últimos meses, mi mundo se había reducido a las 4 paredes de mi apartamento y a las conversaciones circulares sobre nuestro futuro que Daniel repetía como un disco rayado. Esa noche, mientras leía un libro que había comprado años atrás, pero nunca había tenido tiempo de abrir, escuché ruidos en la puerta, llaves intentando entrar, pero yo había cambiado las cerraduras esa misma tarde. Golpes insistentes. «Lucía, abre la puerta». La voz de Daniel sonaba desesperada, furiosa. «Tenemos que hablar». No me moví del sofá. «Sé que estás ahí. Tu vecina me dijo que te vio llegar». Los golpes se intensificaron. Algunos vecinos abrieron sus puertas, curiosos por el escándalo. «No puedes hacer esto. Es mi casa también». Su casa. Interesante. Durante 3 años había insistido en que mantuviéramos nuestras propiedades separadas, por simplicidad legal. Ahora, cuando le convenía, era su casa también. El señor Martínez, mi vecino de al lado, se asomó por su puerta. «¿Está todo bien, Lucía?» «Perfectamente». Respondí lo suficientemente alto para que Daniel me escuchara. Solo alguien que se confundió de dirección. Daniel continuó gritando otros 10 minutos antes de rendirse. Lo escuché bajar las escaleras, sus pasos pesados resonando en el edificio como una tormenta que se alejaba. Al día siguiente llegó Carmen. No golpeó la puerta. Esperó en el portal hasta que algún vecino la dejó entrar. Cuando toqué el timbre, reconocí su perfume a través de la mirilla. «Buenos días, Carmen», dije, abriendo la puerta pero sin invitarla a pasar. «Lucía, tenemos que hablar». Su elegancia estudiada había desaparecido. Se veía descompuesta, desesperada. «Has cometido un error terrible». «¿El error de proteger mi patrimonio?» «Interesante perspectiva». «No entiendes las consecuencias». Carmen alzó la voz, perdiendo la compostura. «Ya firmamos contratos. Hay gente esperando su dinero». «Su dinero», repetí. «Qué curioso. Yo pensaba que era mi dinero». «¿Sabes a qué me refiero?» Carmen empujó la puerta, tratando de entrar, pero yo la mantuve firme. «Daniel ha gastado mucho en esos apartamentos. Si no cumplimos, nos van a demandar». Me reí, un sonido que me sorprendió por su libertad. «No hay ningún nos, Carmen. Ustedes crearon ese problema. Ustedes lo resuelven». «Eres una vieja egoísta», gritó, finalmente mostrando su verdadera cara. «Daniel te dio los mejores años de su vida». «Daniel me mintió durante 3 años para robarme», respondí con calma. «Yo le di mi confianza, mi cariño, mi hogar. Él me dio actuación y traición». Carmen se acercó más, su cara contraída por la rabia. «Nadie más va a quererte. Eres una vieja amargada con dinero. Eso es todo lo que eres». Sus palabras me golpearon, pero no como ella esperaba. En lugar de herirme, me liberaron, porque finalmente pude ver con claridad total lo que esta familia pensaba de mí, lo que siempre habían pensado. «Tienes razón», dije. «Soy una vieja con dinero, mucho dinero. Dinero que gané con mi trabajo, mi inteligencia y mi sacrificio. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, Carmen? Que es mío, solo mío, y nunca, jamás, van a poder tocarlo». Carmen retrocedió como si la hubiera abofeteado. «Esto no se va a quedar así», amenazó. «Vamos a pelear. Tenemos abogados». «Perfecto», respondí.
Que vengan sus abogados. Que traigan todos los abogados que quieran. Van a descubrir que pelear contra un fideicomiso irrevocable es como tratar de derretir el hielo con sus lágrimas. Caro y completamente inútil. Carmen se fue gritando amenazas por el pasillo. Los vecinos volvieron a asomarse, pero esta vez algunos me sonrieron con complicidad. Habían visto muchas escenas similares a lo largo de sus vidas. Mujeres mayores siendo acosadas por familiares codiciosos. Esa noche cené en mi restaurante favorito del barrio, uno al que no había ido en meses porque Daniel lo consideraba demasiado sencillo para nuestro estatus. Pedí paella, mi plato favorito que él detestaba, y una copa de vino tinto que sabía a libertad. Por primera vez en años, comí sin prisas, sin tener que escuchar quejas sobre la comida, el servicio o los otros comensales. Simplemente disfruté de mi cena, de mi vino, de mi soledad elegida. Cuando regresé a casa, encontré una nota debajo de mi puerta. La letra de Daniel, nerviosa y desesperada. Lucía, por favor recapacita. Lo que estás haciendo nos va a destruir a todos. Podemos arreglar esto si hablas conmigo. Te espero mañana en el café donde nos conocimos. Te amo. Doblar la nota y tirarla a la basura fue el gesto más liberador que había hecho en años. Me amo, había escrito. Mentira hasta el final. Los siguientes días fueron una guerra de desgaste. Daniel y Carmen alternaban entre súplicas desesperadas y amenazas cada vez más agresivas. Llamadas desde números desconocidos que no contesté. Mensajes que borraba sin leer. Apariciones sorpresa en lugares donde sabían que podían encontrarme. Pero yo había tomado una decisión. No iba a esconderme. Esta era mi ciudad, mi vida, mi libertad. Si ellos querían una guerra, la tendrían, pero yo la pelearía en mis términos. El miércoles por la mañana, mientras tomaba café en mi terraza, vi a Carmen parada en la esquina de enfrente, observando mi edificio como un detective privado barato. Llevaba ahí más de una hora, fumando cigarrillo tras cigarrillo, con esa mirada de desesperación que reconocí porque yo misma la había llevado durante años. Decidí que era hora de terminar esta farsa de una vez por todas. Bajé a la calle y caminé directamente hacia ella. «Buenos días, Carmen», dije con una sonrisa que sabía que la iba a desestabilizar. «¿Esperando a alguien?». Se sobresaltó. Claramente no esperaba que la confrontara directamente. «Lucía, qué casualidad. Estabas vigilando mi casa». La interrumpí. «Durante 1 hora y cuarto. ¿Sabes que eso se considera acoso?». Su cara se llenó de rojo. Una mezcla de vergüenza y rabia. «No te estoy acosando. Solo quería hablar contigo». «Perfecto. Hablemos». Me crucé de brazos. «Pero aquí, en la calle, donde todo el mundo puede vernos. Quiero que quede claro que no tengo nada que esconder». Carmen miró alrededor, incómoda con la atención que estábamos empezando a atraer de los transeúntes. «Lucía, por favor, seas razonable. Daniel está desesperado. No ha dormido en días. Está pensando en hacer una locura». «¿Qué tipo de locura?», pregunté, genuinamente curiosa. «Está hablando de denunciar que no estás en tus cabales. Que alguien te está manipulando para que tomes estas decisiones». Me reí, un sonido que resonó en la calle matutina. «¿En serio? ¿Va a denunciar que no estoy cuerda la misma semana en que tengo un certificado médico que dice exactamente lo contrario?». Carmen parpadeó, confundida. «¿Qué certificado?». «El que me hice antes de firmar el fideicomiso», expliqué pacientemente. «Examen cognitivo completo, evaluación psicológica, certificación de competencia mental, todo firmado por el doctor Ramírez, que me conoce desde hace 10 años. ¿Tu hermano no te contó ese detalle?». La expresión de Carmen cambió de desesperación a pánico puro. «No, no puede ser, Carmen. ¿De verdad creían que iba a entregarles 50 millones de euros sin protegerme legalmente?». Me acerqué un paso. «¿Tan estúpida me consideran?». «No es eso», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Es que no entiendes las consecuencias. Daniel ya invirtió dinero en esos proyectos. Su dinero que esperaba multiplicar con el mío», observé. «Muy mala estrategia de inversión. Por cierto». Carmen empezó a llorar.
Lágrimas de rabia y frustración que no me conmovieron ni un poco. Nos van a arruinar. Los inversores de Marbella ya están preguntando por las garantías. Si no cumplimos, van a demandarnos por fraude. Fraude. ¡Qué palabra tan interesante viniendo de una familia que había planificado estafarme! Carmen, dije, adoptando el tono que usaría con un niño pequeño. ¿Quién les dijo que gastaran dinero que no tenían? Daniel dijo que era seguro, que ya tenías todo listo para firmar. Daniel asumió. Mal. En ese momento, como si lo hubiera invocado, Daniel apareció corriendo por la calle. Se veía terrible. Barba de varios días. Ropa arrugada. Ojos inyectados en sangre. No se había cambiado desde la última vez que lo vi. «¡Lucía!», gritó mientras se acercaba. «Tenemos que hablar». «Estamos hablando», respondí serenamente. En plena calle, como debe ser. Sin mentiras, sin manipulación, sin chantaje emocional. Daniel se detuvo frente a mí, jadeando. Su aspecto era tan deplorable que algunos transeúntes se detuvieron a observar la escena. «No puedes hacer esto», dijo, su voz quebrada. «No puedes destruir 3 años así». «Yo no destruí nada, Daniel. Tu plan se destruyó solo cuando decidiste basarlo en mentiras». «Te amo», gritó, tan fuerte que una señora mayor que pasaba con su perro se sobresaltó. «Todo esto es por nuestro futuro. Nuestro futuro», repetí. «Un futuro donde tú controlas mi dinero y yo recibo una asignación mensual para gastos personales». «Qué romántico». Daniel se acercó más, su desesperación convirtiéndose en algo más peligroso. «Vas a terminar sola. Nadie más va a aguantar a una vieja amargada como tú». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Los transeúntes que habían estado observando discretamente ahora nos miraban abiertamente, muchos con expresiones de disgusto dirigidas hacia Daniel. «Puede ser», respondí con una calma que me sorprendió. «Pero prefiero estar sola y digna que acompañada y robada». «No te estaba robando». Daniel alzó las manos al aire. «Era una inversión. Iba a multiplicar tu dinero». «Sin consultarme, sin mi consentimiento, sin mi participación en las decisiones», enumeré. «Eso se llama robo, Daniel. Robo con papeles legales, pero robo al fin». Carmen intervino, agarrando el brazo de su hermano. «Daniel, vámonos. La gente nos está mirando». «¡Que nos miren!», gritó él. «Que vean lo que está haciendo esta mujer». Un hombre mayor que había estado observando desde la puerta de una tienda se acercó. «Señor, baje la voz», dijo con autoridad. «Está molestando a la señora». Daniel se giró hacia él, la rabia distorsionando su cara. «Esto no es asunto suyo. Cuando grita en mi calle y asusta a los vecinos, se convierte en mi asunto», respondió el hombre cruzándose de brazos. Otros transeúntes empezaron a formar un semicírculo alrededor de nosotros, claramente del lado del hombre mayor. Daniel se dio cuenta de que estaba perdiendo esta batalla también. «Esto no termina aquí, Lucía», amenazó, pero su voz había perdido toda su fuerza. «Voy a pelear esto hasta el final». «Perfecto», respondí. «Que sea una pelea justa. Tú con tus mentiras y yo con la verdad. A ver quién gana». Daniel y Carmen se alejaron caminando rápido. Él gesticulating salvajemente mientras le gritaba a ella en voz baja. Los transeúntes comenzaron a dispersarse, algunos dándome palmaditas de apoyo en el hombro. El hombre mayor que había intervenido se quedó conmigo. «¿Está bien, señora?» «Mejor que nunca», respondí. Y era completamente cierto. «Conozco esa historia», dijo con tristeza. «Le pasó a mi hermana hace unos años. Un hombre más joven que la convenció de que la amaba, y terminó vaciándole las cuentas». «¿Y qué pasó?» «Ella lo denunció. Él terminó en la cárcel. Ella recuperó la mayor parte de su dinero, y ahora vive feliz con sus gatos y sus plantas». Me reí, imaginando esa vida simple y honesta. Suena perfecto. Esa tarde, por primera vez en semanas, no pensé en Daniel, ni en Carmen, ni en sus amenazas. Me senté en mi terraza con un libro y una copa de vino, observando cómo el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de naranjas y rosas que no había notado en meses. Mi teléfono sonó una vez. Un número desconocido. Lo apagué. El silencio era hermoso. Las semanas que siguieron fueron una revelación.
Cada mañana me despertaba sin el nudo en el estómago que había aceptado como normal durante tanto tiempo. Cada día era una oportunidad de redescubrir quién era yo cuando nadie me estaba juzgando, manipulando o tratando de moldearme según sus necesidades. Comencé a hacer cosas que había olvidado que me gustaban. Volví a las clases de pintura en el Centro Cultural del barrio, algo que había abandonado cuando Daniel me convenció de que era una pérdida de tiempo para alguien de tu edad. Mi primera pintura en 3 años fue un desastre. Mis manos habían perdido la destreza. Mis ojos ya no calculaban las proporciones como antes. Pero cuando terminé ese cuadro torcido y desproporcionado de los árboles del Retiro, me sentí más orgullosa que de cualquier inversión exitosa. La profesora, una mujer joven llamada Alba, me sonrió cuando vio mi obra. «Se nota que tiene ganas de estar aquí», me dijo. «Eso es lo más importante, ganas». Hacía mucho tiempo que no tenía ganas de nada. También volví a cocinar. No la comida que Daniel prefería, no los platos que impresionaban a las visitas, sino la comida que a mí me gustaba. Lentejas con chorizo como las hacía mi madre, gazpacho espeso cargado de ajo, tortilla de patatas que se deshacía en la boca. Comida simple, honesta, que sabía a recuerdos felices. Una tarde, mientras preparaba croquetas caseras, algo que Daniel consideraba demasiado trabajoso para el resultado, sonó el timbre. Por un momento, mi cuerpo se tensó. Habían vuelto, pero cuando abrí la puerta, me encontré con una sorpresa completamente diferente. «¿Abuela Lucía?» Una vocecita tímida me miraba desde el pasillo. Era Sofía, la nieta de mi vecina del quinto, una niña de 8 años que siempre me había sonreído en el ascensor, pero con quien nunca había tenido una conversación real. «Hola, cielo», dije, agachándome para estar a su altura. «¿Qué haces aquí?» «Mi abuela dice que hace las croquetas más ricas del edificio», respondió con esa honestidad brutal de los niños, «y que está un poco triste porque su novio se fue». «¿Es verdad que hace croquetas ricas?» Me reí. Una carcajada genuina que resonó en el pasillo. «Ven a comprobarlo tú misma», le dije, abriéndole la puerta de par en par. Sofía entró con la curiosidad natural de los niños, examinando mi apartamento como si fuera un museo. Se detuvo frente a mi cuadro recién terminado, ladeando la cabeza con expresión seria. «¿Usted pintó eso?» «Sí. ¿Qué te parece?» «Está un poco torcido», dijo después de un momento de consideración. «Pero me gusta. Se ve como si los árboles estuvieran bailando». Árboles bailando. Qué manera tan hermosa de ver mis imperfecciones. Mientras freía las croquetas, Sofía me contó sobre su escuela, sus amigas, su gato que se llamaba Napoleón, y que era muy gordo pero muy cariñoso. Hablar con ella era como respirar aire fresco después de meses en una habitación cerrada. «¿Por qué se fue su novio?», preguntó de repente, con esa curiosidad directa que solo tienen los niños. «Porque resulta que no era muy buena persona», respondí, sorprendida por lo fácil que era decir la verdad. A veces los adultos mienten para conseguir lo que quieren. «Como mi primo Diego», exclamó. «Siempre dice que va a jugar conmigo, pero luego se va con sus amigos. Mi mamá dice que es un mentiroso». «Tu mamá tiene razón. Los mentirosos no merecen nuestro tiempo». Sofía asintió con sabiduría de anciana. «¿Está triste? ¿Sabes qué?», dije, sirviendo las croquetas en un plato bonito. «Al principio sí, pero ahora me doy cuenta de que estoy más feliz sola que mal acompañada. Mi abuela dice lo mismo. Dice que es mejor estar sola que con alguien que te hace sentir pequeña». Pequeña. Qué palabra tan precisa. Daniel me había hecho sentir pequeña durante 3 años. Sofía se convirtió en una visitante regular. Venía 2 o 3 tardes por semana, siempre con alguna excusa. Ayudar con la compra, preguntar por una receta, mostrarme un dibujo que había hecho en el colegio. Su abuela, doña Carmen, una coincidencia del nombre que al principio me sobresaltó, me explicó que la niña había perdido a su abuelo el año anterior y parecía encontrar consuelo en las personas mayores. «Está muy sola desde que murió Paco», me confió doña Carmen una tarde. «Sus padres trabajan mucho y bueno, a veces una necesita tiempo para su propio duelo». Entendí perfectamente. Sofía y yo teníamos algo en común.
Habíamos perdido a personas importantes y estábamos aprendiendo a reconstruir nuestras vidas. Un día, mientras pintábamos juntas en mi terraza, ella con acuarelas, yo con óleo, Sofía me hizo una pregunta que me cambió la perspectiva para siempre. ¿Por qué no sale de viaje? ¿De viaje? ¿A dónde? No sé. Se encogió de hombros. A donde quiera. Mi abuela dice que usted tiene mucho dinero pero nunca se va a ningún lado. Tenía razón. Tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas, pero durante años había vivido como si fuera una prisionera de mis propias posesiones. Daniel siempre había tenido excusas para posponer viajes: el trabajo, los gastos, la responsabilidad de cuidar las inversiones. ¿A dónde irías tú?, le pregunté. A París, respondió sin dudar, para ver la torre que sale en las películas y a comer esos dulces redondos de colores. Macarons. Sonreí. Esos. ¿Usted ha estado en París? No, admití. Siempre quise ir, pero nunca encontré el momento adecuado. Pues ahora sí tiene tiempo. Observó con lógica infantil irrefutable. Esa noche me quedé despierta pensando en París, en los museos que había soñado visitar, en los cafés donde había imaginado sentarme a observar a la gente pasar, en los mercados donde había querido comprar ingredientes para cocinar recetas francesas que había leído en libros. Al día siguiente llamé a una agencia de viajes. «Quiero ir a París», le dije a la agente. «Un viaje de una semana, hotel de 4 estrellas, pero no el más caro. Algo auténtico». «¿Para cuántas personas?» «Solo para mí». Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Viaja sola? ¿A su edad? La pregunta me molestó, pero no como habría esperado. En lugar de sentirme ofendida, me sentí desafiada. «Sí, viajo sola. A mi edad. ¿Algún problema con eso?» «No, no. Por supuesto que no», se apresuró a decir la agente. «Es solo que, bueno, es poco común». «Pues va a ser más común», respondí, «porque este es solo el primer viaje de muchos». Cuando colgué el teléfono, me senté en mi sofá y me reí hasta que me dolieron las costillas. Iba a viajar sola a París a los 69 años. Iba a comer macarons y visitar museos y sentarme en cafés a observar la vida pasar. Iba a hacer todo lo que había posponado durante décadas, porque siempre había alguien más cuyas necesidades o opiniones importaban más que las mías. Esa tarde, cuando Sofía vino de visita, le enseñé los boletos de avión que había impreso. «Sí», gritó saltando en mi sofá. «¿Va a comer macarons? ¿Me va a traer uno?» «Te voy a traer una caja entera», le prometí. «¿Y va a subir a la torre?» «Voy a subir a la torre. Voy a caminar por el río. Voy a ver cuadros famosos. Voy a comprar perfume francés. Voy a hacer todo lo que se me ocurra». Sofía me abrazó con esa intensidad que solo tienen los niños. «Me alegro de que esté contenta otra vez», susurró contra mi oído. Contenta otra vez. No me había dado cuenta de que había dejado de estar contenta. Pero ahora, con los boletos de avión en mi mano y una niña de 8 años celebrando mi libertad, entendí que la felicidad no era algo que alguien más me podía dar o quitar. Era algo que yo tenía que elegir, cultivar, proteger. Daniel había tratado de robarme el dinero, pero casi me roba algo mucho más valioso: la capacidad de disfrutar de mi propia vida. 6 meses después, estoy sentada en un café en Montmartre, observando cómo el sol de la tarde dorada baña las calles de París. Mi cuaderno de viaje está lleno de direcciones de restaurantes, museos visitados, conversaciones con extraños que se convirtieron en momentos mágicos. En mi bolso tengo una caja de macarons para Sofía y un perfume que me compré porque me gustó su nombre: Liberté. París fue solo el comienzo. Después vino Roma, donde caminé por calles milenarias sintiendo el peso de la historia bajo mis pies. Luego Praga, donde la arquitectura me recordó que la belleza puede sobrevivir a siglos de turbulencia. Y el mes pasado, Marruecos, donde aprendí a regatear en los mercados. Y descubrí que tengo más coraje del que imaginaba. En cada ciudad, cuando los recepcionistas de hotel me preguntaban si viajaba sola, mi respuesta se volvía más firme. Sí, viajo sola, y es exactamente como quiero hacerlo. He aprendido que comer en restaurantes sola no es triste, es liberador.
que caminar por museos a mi propio ritmo me permite descubrir detalles que perdería siguiendo el paso de otros, que hablar con extraños en cafés me ha dado las conversaciones más interesantes que he tenido en años. En mi apartamento de Madrid, que ahora siento verdaderamente como mi hogar, tengo un mapa del mundo donde marco con alfileres rojos los lugares que he visitado y con azules los que aún quiero conocer. Los azules superan a los rojos por mucho. Y eso me emociona como una niña ante su lista de regalos de Navidad. Hace 2 semanas recibí una carta de Carmen. Sí, una carta de papel, como si fuéramos personajes de una novela del siglo XIX. En ella me informaba que Daniel había reconsiderado su posición y que estaría dispuesto a reconciliarse si yo estaba preparada para ser más razonable. Me reí tanto leyendo esa carta que Sofía, que estaba haciéndome compañía esa tarde, me preguntó qué era tan gracioso. Hay personas que confunden la gentileza con la estupidez, le expliqué. Y cuando descubren que no eres estúpida, se enojan contigo por haberlos dejado creer que lo eras. Como cuando Diego pensaba que yo no sabía que me mentía sobre los videojuegos. Exactamente como Diego. Sonreí. Doblé la carta de Carmen y la usé para encender la chimenea. Verla convertirse en cenizas fue curiosamente satisfactorio. La semana pasada, mientras compraba en el mercado de San Miguel, me encontré con Daniel. Fue inevitable. Madrid, a pesar de ser una ciudad grande, a veces se siente como un pueblo donde todos se conocen. Estaba más delgado, con esa palidez de alguien que ha pasado por un mal periodo financiero. Llevaba ropa que reconocí de nuestros días juntos, pero que ahora se veía gastada, como si no hubiera podido comprar nada nuevo en meses. Lucía, dijo, acercándose con una sonrisa que intentaba ser encantadora, pero solo conseguía ser patética. Daniel, respondí con la misma cordialidad que usaría con un conocido casual. ¿Te ves diferente?, observó, y pude ver en sus ojos que estaba tratando de calcular qué había cambiado. Era todo lo que había cambiado. Mi postura, que ya no se curvaba hacia adentro como tratando de ocupar menos espacio. Mi ropa, elegida por mí y para mí, no para impresionar a nadie más. Mi cabello, que había dejado crecer y teñido de un gris plateado, que me hacía sentir elegante. Pero sobre todo, mis ojos, que ya no buscaban su aprobación para todo. Acabo de regresar de Marruecos, dije, eligiendo deliberadamente compartir algo que sabía que él no esperaba. ¿Marruecos? ¿Sola? Por supuesto que sola. Es la mejor manera de viajar. Uno descubre cosas sobre sí mismo que nunca sabría acompañado. Daniel procesó esta información con visible incomodidad. Lucía, he estado pensando, tal vez podríamos hablar sobre nosotros, sobre el futuro. ¿Qué futuro?, pregunté genuinamente curiosa. Bueno, quizás fui demasiado precipitado. Quizás podríamos encontrar una manera de arreglar las cosas. Arreglar las cosas. Como si me hubiera roto accidentalmente y él pudiera repararme. Daniel, dije con la paciencia que se tiene con alguien que no entiende algo obvio, no hay nada que arreglar. Tu plan no funcionó. El mío sí. Eso es todo. ¿Tu plan? Había confusión genuina en su voz. Mi plan de no permitir que me robaras. Mi plan de proteger lo que construí con mi trabajo. Mi plan de vivir mi vida como yo decida vivirla. Pero tú me necesitas, tartamudeó. Una mujer de tu edad, viajando sola, tomando decisiones importantes sin consultar. ¿Sin consultar a quién?, lo interrumpí. ¿A ti? ¿Al hombre que trató de estafarme? Varias personas en el mercado habían comenzado a prestar atención a nuestra conversación. Daniel se dio cuenta y bajó la voz. Carmen dice que estás gastando dinero como loca en viajes innecesarios. Carmen, sonreí. Tu hermana, que nunca ha ganado un euro en su vida, tiene opiniones sobre cómo gasto el dinero que yo gané. Qué interesante. Lucía, por favor. Daniel, déjame explicarte algo. Me acerqué un paso, hablando en voz baja pero firme. Durante 3 años creíste que estabas manipulando a una vieja solitaria y desesperada. Pero resulta que estabas tratando de estafar a una mujer que construyó un imperio de 50 millones de euros cosiendo ropa y limpiando oficinas. ¿De verdad pensaste que alguien así iba a ser fácil de engañar? Daniel no respondió. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía palabras.
Disfruta el resto de tu vida, dije, recogiendo mis compras. Y la próxima vez que quieras estafar a alguien, asegúrate de que no sea más inteligente que tú. Me alejé sin mirar atrás, sintiendo su mirada clavada en mi espalda, pero ya no me importaba lo que Daniel pensara de mí. Ya no me importaba la opinión de nadie que no hubiera ganado el derecho a tenerla. Anoche, mientras preparaba mi equipaje para mi próximo viaje, esta vez a Japón, porque Sofía me contó que allí hay trenes que van tan rápido que parecen volar, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Daniel no había sido el primer hombre que trató de aprovecharse de mí, pero había sido el más sofisticado. Su plan era casi perfecto. 3 años de inversión emocional, una estrategia psicológica elaborada, documentos legales preparados con precisión. Si yo hubiera sido la mujer que él creía que era, habría funcionado. Pero él cometió un error fundamental. Subestimó a su víctima. No sabía que una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez temprana, a décadas de machismo laboral, que había construido una fortuna cosiendo y limpiando, que había aprendido sobre inversiones escuchando conversaciones ajenas, no iba a ser derrotada por un estafador de tercera categoría con traje caro y sonrisa falsa. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a alguien que no había visto en años. A mí misma. No la versión editada que pensaba que Daniel quería ver. No la mujer pequeña y sumisa que se disculpaba por ocupar espacio. Veo a Lucía Fernández, de 69 años, millonaria, viajera, pintora aficionada, amiga de niños, ciudadana del mundo. ¿Te suena familiar esta historia? ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una traición así? Si es así, déjame un comentario contándome tu experiencia. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal. Porque hay más historias como esta que necesitan ser contadas, y tal vez, solo tal vez, lleguen a alguien que necesite escucharlas justo a tiempo.